Hola y bienvenidos a Destinados a ser Judíos. Hoy tenemos el placer de recibir a Victoria Shira. Mucho gusto. Mucho gusto, Victoria, que acaba de llegar de Argentina a Jerusalén. ¿Cómo estás, Victoria? Muy bien, muy encantada de conocerlas a ustedes dos. De estar Pues acá. nosotras también, es un honor. Muchas gracias. ¿Puedes decirnos un poquito sobre tu historia, cómo llegaste acá? Bueno, yo creo que mi historia es un poco el clásico proceso de una chica que creció sintiéndose judía, de padre judío, pero de madre que no era judía, y que siempre sentí el judaísmo como parte de mí, que siempre pertenecía a eso, aunque por sí no sabía mucho sobre el tema, pero siempre lo sentía como parte de mí. ¿Y tú creciste en una familia que tenía alguna afiliación religiosa? No, de ninguna manera con una afiliación religiosa, pero siempre mi papá me enseñaba las cosas sobre el Yadut, lo más que sabía y de una forma como muy simple, pero yo de esa forma lo tomé como parte de mí, como parte de mi herencia, de cierta forma. Ya veo. ¿Y cómo decidiste convertirte? Bueno, primero viví un año en Israel, de 2022 a 2023, estuve trabajando en Tel Aviv. Y bueno, yo ya había venido al país con ese sentimiento de pertenencia, pero como que de alguna forma sabía que no formaba parte, pero dentro mío sentía que sí. Entonces, un largo tiempo después decidí empezar el Giur. Entonces, regresaste a Argentina y ¿qué hiciste en la práctica para iniciar tu proceso de conversión? Bueno, en principio yo tenía la idea en la cabeza, pero no tenía absolutamente idea de cómo empezar. Sucedió algo muy gracioso, que yo me junté a tomar un café con una amiga que había conocido en el programa Birthright. Y justo de la nada me comentó que ella estaba haciendo el Giur y algo en mí sonó como dije, wow, como que algo que estaba pasando y pensando dentro de mi cabeza, alguien más también lo está viviendo. Entonces me pasó el número de su morá, del grupo con el que estaba estudiando, y así fue como que empecé. Entonces mi amiga me pasó el número de su morá y en principio tuve una entrevista con ella en la que me preguntaban un poco sobre mi background, dónde estudié, dónde crecí, cómo está conformada mi familia, qué tipo de relación tengo con el judaísmo y así. De esa forma me comentaron un poco más de en qué consiste el proceso. Y bueno, fui aceptada para empezar a estudiar con ellos. ¿Y ellos qué grupo es? Un grupo ortodoxo. Y de ahí parte de mi trabajo era conseguir un Beit HaKnesset en el que yo pueda ir todos los Shabbat para Kabbalat y para las Tefilot. Y así fue como empecé. Entonces, finalmente y por suerte tuve la oportunidad de que me aceptaran ir a un Beit HaKnesset cerca de mi casa. Pero antes de eso tuve una entrevista que fue muy parecida a la que me hizo una de las morot del grupo. Me preguntaron también, el Rab me preguntó de mi background, cómo crecí, qué relación tengo con el judaísmo y todo eso. Entonces me permitieron ir los Kabbalat Shabbat. De ahí, bueno, tuve la posibilidad de recibir mucha ayuda por parte de amigos y por parte de todo el grupo del Giur, hasta que finalmente me dijo mi morá que yo ya estaba lista y que presenté mis papeles para el Beit Din. Entre que presenté mis papeles y hasta que me dieron una fecha para venir a Israel, pasaron aproximadamente 4 meses y medio, 5 meses. Entonces, bueno, fue como la última preparación, es como que al fin uno siente que este momento está llegando, que después de tanto estudio y de tanta preparación, esto está, bueno, todo lo que uno sembró está presentando su crecimiento y ahí fue como llegué a Israel, una semana y media antes de mi Beit Din, y ahí llegué a mi Beit Din, Baruch Hashem. El proceso de conversión al judaísmo puede ser complicado. Sí. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que tuviste en tu camino? Bueno, al principio fue conseguir una comunidad que te apoye, que confíe en vos. Es muy difícil que alguien que ya forma parte del pueblo judío entienda que uno se sienta parte de toda la vida aún sin ser judío. Entonces, en principio, lo más difícil fue eso. Pero por suerte tuve mucha ayuda de mi morá, ella me ayudó muchísimo y la verdad estoy muy agradecida.
Y entonces cuando llegaste a Israel y te encontraste enfrente del Bet Din de los jueces, ¿cómo te fue? Bueno, al principio en mi cabeza yo tenía esta idea de que el Bet Din iba a ser súper serio, como que iba a estar todo muy tenso, pero en realidad cuando llegué resultó ser que ni siquiera estaba nerviosa, que estaba muy contenta y de hecho los rabanim fueron muy buenos, hacían chistes. Wow. Por ejemplo, cuando me preguntaban sobre brajot, sobre las comidas, me preguntaban sobre comidas argentinas. Y como fue muy gracioso, ciertas cosas fueron graciosas y como amigables. Ellos saben que estás nervioso y por suerte saben notar cuando alguien sabe, como que lo está haciendo de corazón. Uno puede saber toda la halajá, pero también una de las cosas más importantes que me di cuenta cuando estuve en ese momento fue que quieren saber que vos lo estás sintiendo, que estás en ese momento tan importante porque todo este camino que hiciste fue porque lo estabas sintiendo en el corazón. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Oye, ¿y qué te marcó? O sea, cuando estabas enfrente de los jueces o en el momento del mikvé, ¿puedes contarnos un momento que fue marcante para ti? Bueno, lo que más me gustó fue en la mikve ver como distintas familias, todos están ahí juntos apoyándose en ese momento tan importante. Hay mucha gente feliz, llorando, que te pide brajá, que está como anonadada por esa situación tan especial y única por la que estuvieron esperando tanto tiempo. Así que lo que más me gustó fue la ayuda de la balanit, como que me pareció muy tierna y quería que de verdad una esté cómoda en ese momento y que estés bien y que si uno hasta disfrutaste la ducha, como que estás como muy contenida en ese momento. Y es muy lindo. Y una de las cosas más lindas que pasó fue cuando salimos que la gente te pide verajá. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Muchísimas gracias por compartir. Te deseamos lo mejor. Muchas gracias. Y pues estamos en contacto. Muchísimas gracias. Si están pensando en iniciar su proceso de conversión o si tienen dificultades en su camino, estamos aquí para apoyarlos y aconsejarlos. Así que no duden en agendar una asesoría 1 a 1 con nosotros.